Entonces seguimos con la segunda parte. En el ejercicio E les piden ver la implicancia de P sobre Q en doble contingencia con la negación de P o Q. Entonces tenemos los valores de P y Q, como ya lo hemos visto, los valores de negación de P. Y primero vemos la implicancia entre P y Q. Entonces solamente vamos a ver que solamente el segundo caso va a ser falso, ya que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Todo lo demás van a ser verdaderos por la regla de la implicancia en ese caso. Entonces, la segunda parte que vamos a desarrollar va a ser el segundo paréntesis, que es la negación de P o Q. Entonces tenemos que la negación de P, aquí van a estar los valores, y la negación y Q van a ser los de esta columna de acá al lado. Entonces nos fijamos solamente en estas dos columnas. Entonces tenemos que, cuando tenemos un O, basta con que alguno de los dos sea verdadero para que el resultado sea verdadero. Por lo tanto, todos son verdaderos menos la segunda porque los dos son falsos. Finalmente vamos a tener la doble contingencia o la doble implicancia bidireccional de 1 y 2. 1 y 2 yo les puse esos nombres al primer y al segundo paréntesis. Entonces nos vamos a fijar en estos resultados. Como es en doble, es bidireccional, vamos a tener que cuando se repitan las proposiciones, es decir, los valores de verdad de las proposiciones, siempre va a ser verdadero. Como aquí todos se repiten, todos son verdaderos. Por lo tanto, estamos frente a una tautología. Finalmente, y el último ejercicio de este ítem, tenemos la implicancia de P sobre Q y la negación de P con fecha bidireccional con Q. Entonces tenemos los valores de P, Q y la negación de P, los valores de implicancia de P sobre Q, donde solamente la segunda es verdadera porque el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. El segundo, la doble contingencia entre la negación de P y los valores de Q, donde todos van a ser, claro, donde el primero es falso, ya que son distintas las proposiciones de verdad. Los dos del medio van a ser verdaderos porque es falso, falso, verdadero y verdadero. Y el último va a ser falso porque es falso y verdadero. Y finalmente tenemos el primero y el segundo, que sería verdadero y falso, entonces va a ser falso. Falso y verdadero va a ser falso. Verdadero y verdadero solamente me va a dar de verdadero. Y el último va a ser falso también. Por lo tanto es contingencia, ya que hay tantos falsos como verdaderos en las posibles respuestas. Pasamos al ítem 6, que la guía dice: sean P y Q proposiciones tales que P implicando Q es una proposición falsa, determine el valor de verdad de la siguiente proposición. Y les tira esta proposición, que es P o Q en doble implicancia con P y Q. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Como le puse en el desarrollo de la guía, nos dan este dato, que P implicando Q no es falso. Entonces, nos piden determinar la proposición que vimos recién. Entonces, si P implica Q es falso, entonces P va a ser verdadero y Q va a ser falso. ¿Por qué? Porque el único caso en que una implicancia me dé como resultado finalmente que todo es falso es que el primero sea verdadero, es decir, P sea verdadero y Q sea falso. Entonces, por lo tanto, vemos cómo volvemos a copiar la proposición el conjunto de proposiciones que nos pedían en un principio. Lo único que hice aquí fue reemplazar los valores por los valores de verdad que tenían cada una de las proposiciones. Entonces, todas las P las reemplacé por verdaderos y todas las Q por falsos. Entonces, resolvemos el primer paréntesis que me dice verdadero o falso, como al menos hay un verdadero, es finalmente verdadero. En doble interacción o con la línea bidireccional con falso y verdadero. Entonces, falso y verdadero finalmente me va a dar falso, ya que como está la conjunción y, los dos deberían ser verdaderos para que finalmente me diera verdadero. Cualquier otra combinación va a ser falsa. Entonces, como tenemos doble implicancia entre los resultados de los dos paréntesis, tenemos que, si es que los dos fueran iguales, sería verdadero, y si son distintos, es falso. Como son distintos, finalmente el ejercicio nos queda que es falsa las proposiciones que nos postularon en un principio en la guía en el ejercicio 6. Ahora, pasando al ejercicio 7, vemos que P y Q son proposiciones tales que P y Q es una proposición verdadera, determina el valor de verdad de la siguiente proposición y les lanzan
un P implicando Q en doble contingencia con línea bidireccional de P y Q. P o Q, disculpe. Entonces, vemos el desarrollo y vemos que nos dan el dato que P y Q es verdadero. Y nos piden determinar la implicancia de P sobre Q y la doble contingencia de P o Q. Entonces, si P y Q es verdadero, entonces P y Q son los dos verdaderos. ¿Por qué? Porque si tenemos el conector I y nos da como resultado verdadero, el único caso en que I nos da verdadero es cuando los dos de los lados son verdaderos. Entonces, P y Q van a ser verdaderos y se cambian y copiamos la misma proposición que nos dieron al principio y cambiamos cada uno de los valores por su valor de verdad, que en este caso sería verdadero tanto para P como para Q. Como B implicando B es verdadero y B o verdadero es verdadero también, finalmente nos queda la línea bidireccional entre verdadero y verdadero, que finalmente nos da como resultado verdadero. Entonces, ya pasando al siguiente ejercicio, que sería el ejercicio 8, vemos en la guía. Nos piden analizar si el valor de verdad de P en implicancia mutua o bidireccional es falso, cuál es el valor de verdad de la negación de P y Q implicando a P o Q, que sería esta última parte. Entonces, nos vamos a la guía y nos dice el dato que la doble implicancia entre P y Q es falsa. Nos piden determinar el valor de verdad de esta proposición, de la negación de P y Q y P o Q, es decir, implicando a P o Q. Entonces, nos dicen que si P en relación bidireccional es falsa, implica que P es verdadera y Q es falsa, o que P es falsa y Q es verdadera. Puede ser cualquiera de las dos. Entonces, tomamos la primera opción. Tomamos la primera opción en que las P van a ser verdaderas, entonces reemplazo en todos los lados donde haya P pongo un verdadero y donde haya Q pongo un falso. Posteriormente desarrollo, como aquí tenía una negación anterior, este P pasa a ser falso, entonces va a ser falso y falso, implicando a falso, ya que verdadero o falso finalmente me dio falso. Entonces, falso y falso me va a dar falso, implicando a otro falso. Eso significa que es verdadero. Cuando tenemos una implicancia, solamente va a ser falso cuando el primero sea verdadero y el segundo falso. Si los dos son falsos, va a ser verdadero finalmente. Entonces, ¿por qué tomé la primera opción? Si yo, y lo hice por mi parte, desarrollé la segunda, que consideraba a los P falsos y a los Q verdaderos, el resultado era el mismo. Por eso finalmente solamente elegí uno de manera arbitraria, pero por cualquiera de los dos caminos hubiese estado correcto, ya que cuando hablamos de doble de una conjunción bidireccional, puede darse el caso de que uno sea verdadero y otro falso, o al revés, no hay un orden establecido. Entonces, por eso queda a la elección de uno qué opción elegir. El ejercicio B, como bien sale en la guía, nos dice si el valor de verdad de la negación de P implicando Q es falsa, ¿cuál es el valor de verdad de P en doble implicancia con Q? Entonces, si nos dicen que la negación de P implica a Q como falso y nos piden determinarlo de abajo, vamos a hacer lo siguiente. Si la negación de P implica Q, entonces la negación de F implica F, que finalmente es falso. ¿Por qué puso esto? Solamente la negación de un falso, o sea, un verdadero, implicando un falso, me va a dar al final, cuando esté trabajando con... Ahora sí, cuando esté trabajando con un condicional, solamente en el caso en que en el primero sea verdadero y el segundo sea falso, me va a dar que como resultado que es falso. Pero como tengo una negación anterior, tengo que hacer que la letra original sea falsa, ya que cuando se agregue esta negación, ahí va a pasar a ser verdadero, implicando un falso, que me va a dar falso. Entonces, realizo esto y me queda que, por tanto, la negación de P finalmente me queda como falso, ya que es una letra falsa, implicando... Ahora sí, me había enredado. Entonces, ya teniendo este dato de que P es falso y Q a la vez también es falso, hacemos los reemplazos en la proposición de acá arriba que nos habían dado. Entonces, P va a ser falso, aquí está, falso, en doble implicancia con la negación de Q. Q también es falso y aquí está la negación.
La negación de falso es verdadero, aquí abajo está, y en doble implicancia con el falso que ya estaba antes, nos da como resultado final que es falso esta proposición. En el ejercicio 9 lo que nos piden es, nos dicen, sabiendo que P implicando Q es falso y R y P es falso, determine el valor veritativo de dos proposiciones. Entonces empezamos a revisar. Bueno, aquí están los datos que recién vimos en la guía. P implicando Q es falso y R y P es falso. Entonces, ahí nos piden ver los valores de verdad de estas proposiciones. Y aquí, cuando puse el desarrollo de las proposiciones anteriores. Si nos dicen que P y Q es falso, P es verdadero, porque cuando hablamos de implicancia solamente va a poder darse que es falso cuando el primero es verdadero, o sea, P va a ser verdadero y el segundo es falso, en este caso Q. Y a su vez, si nos dicen que R y P es falso, nos dicen que al menos uno es verdadero y el otro es falso. Y ya que el P ya sabemos que es verdadero, ese va a ser el que ocupe el lugar de verdadero, digamos, en el orden de las proposiciones. Entonces, para que finalmente la conjunción y me dé un falso sabiendo que ya tenemos un verdadero, implica que el otro carácter, es decir, la otra proposición que sería R, que está mal dibujada ahí, va a ser falsa. Entonces tenemos ya los datos que P es verdadero, Q es falso y R también es falso. Entonces, ya teniendo estos datos, empezamos a reemplazar en los ejercicios que nos pedían, en P en doble implicancia con R y esta proposición es compuesta. Entonces, tenemos que en el primer caso que P implicándose con implicación bidireccional con R sería B, porque P tiene valor de verdad de verdadero y R de falso. Entonces finalmente, como están en doble implicancia, son distintos, me va a dar que es falso. Posteriormente la B empezamos a desarrollar, cambiamos todas las P por verdadero y las Q y R por falso, que aquí está el desarrollo, o aquí están solamente cambiados, y empezamos a desarrollar. Empezamos por el paréntesis. F, es decir, falso y falso, finalmente me va a dar falso. La negación de falso es verdadero. Verdadero o verdadero me va a dar verdadero. Y esta negación que está afuera va a cambiar el valor y me va a quedar finalmente falso. Pasamos al ejercicio 10, que en la guía nos dice: si se sabe que la proposición compuesta, esta, es falsa, o sea, todo el resultado de esto es falso, determina el valor de verdad de las proposiciones simples P, Q y R. Este es como al revés de los ejercicios que nos daban recién. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Ustedes se van a decir, como bien les puse los desarrollos, les puse, ya, tienen este dato, que todo esto es falso. Y nos piden determinar el valor de verdad de P, Q y R. Entonces, tenemos que la primera parte, sí o sí, todo este paréntesis tiene que ser verdadero y el segundo falso. ¿Por qué? Como tiene una implicancia de por medio y es falsa, significa que toda la primera parte va a ser verdadera y toda la segunda parte va a ser falsa. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es o cómo cada letra va a ser o verdadera o falsa? De la siguiente manera. Nosotros tenemos que, dentro de esta proposición que sabemos que debe ser verdadera, tenemos un i. Un i, para que sea verdadero, finalmente tiene que cumplir la condición de que cada uno de sus componentes sea verdadero. Entonces, P o Q va a ser verdadero, a la vez que P implicando R va a ser verdadero. No sabemos el valor de verdad hasta ahora de P, Q o R, pero sabemos que en estas relaciones de paréntesis finalmente van a dar verdadero y verdadero. En el otro paréntesis nos van a dar que las relaciones, es decir, todo este paréntesis finalmente me va a dar falso. La conjunción que tenemos o, para que sea falso o no, no tiene que haber, en ninguno de los dos casos tiene que ser verdadero. Entonces sabemos que P y Q es falso y Q implicando a R, que es este segundo paréntesis, también va a ser falso. Entonces, ¿qué pasa? Por la misma regla que ya hemos hablado cuando estamos hablando de implicancias, solamente va a ser falso cuando el primero es verdadero, o sea, Q va a ser verdadero, implicando a una proposición falsa, o sea, R va a ser falsa. Ya sabemos el valor de verdad de Q y R.
Entonces, ahora lo único que nos queda es saber el valor de verdad de P. Para saber el valor de verdad de P, tenemos que elegir una de las proposiciones que se nos acomode, y la que más se acomoda a saber cuál es el valor de P es P y Q. ¿Por qué? Porque si tomamos P y Q, reemplazamos a Q por un verdadero, ya que sabemos que Q es verdadero, y la única manera para que un I, si estamos utilizando la conjunción I, sea falsa, es que haya un verdadero y un falso. Como ya sabemos que Q es verdadero, por lo tanto P va a ser falso. Por lo tanto, al final obtenemos como resultado que P es falso, Q es verdadero y R es falso. Entonces, finalmente, el último ejercicio trata de, nos dicen, sean las proposiciones. P, contradicción, es una proposición cuyo valor veritativo siempre es falso. Nosotros sabemos que eso es verdadero, entonces vamos ordenando. Yo puse P, dos puntos, el primer paréntesis es verdadero, o sea, esta proposición, contradicción es bla bla bla. Entonces, la conjunción que entre medio es 1, copiólo y veo la veracidad del segundo paréntesis, que 5 es igual a 10 medios. Si 10 lo dividimos en 2 es 5 y 5 es igual a 5. Por lo tanto, el segundo paréntesis también es verdadero. Como está con conjunción O, finalmente me da el resultado que la proposición P es verdadera. Posteriormente hacemos lo mismo con Q. Chile limita con Francia, eso es falso. En el primer paréntesis lo puse acá, es falso. La implicancia la copié. Y el segundo paréntesis nos dice la Torre Eiffel se encuentra en París. Y eso también, es decir, ese paréntesis es verdadero. Falso implicando verdadero me da verdadero. Por lo tanto, Q es verdadero. Finalmente tenemos la proposición. 3 más 3 es igual a 9. Eso es falso. Aquí lo puse. Disculpen. Y 2 es un número primo. Eso es verdadero. Ahí lo puse. Copié los paréntesis respectivos, los corchetes, etc. La bidireccionalidad. Y finalmente el último paréntesis dice menos 1 es un número irracional, lo cual es verdadero porque no pueden haber números, no puede haber raíz cuadrada de números negativos, por lo tanto es un número irracional, lo que hace de esa proposición verdadera. Posteriormente, ya llegando a este nivel, lo que tengo que hacer es ir evaluando. Entonces, si tenemos F y B, o sea, falso y verdadero, me va a dar como resultado falso. En relación bidireccional con verdadero, me va a dar como resultado falso. Entonces, ya tenemos los valores de P, los valores de Q, es decir, el valor de P que es verdadero, el valor de Q que también es verdadero, y finalmente el valor de R que es falso. Entonces nos piden desarrollar ese ejercicio compuesto que ya habíamos visto, que está acá, el valor de, negación de y todo eso. Entonces lo único que tenemos que hacer es agarrar la proposición que nos pasaron y cambiar cada una de las letras por su valor de verdad. Entonces R es falso, por tanto aquí abajo pongo falso. P es verdadero, entonces pongo verdadero ahí, etc. Posteriormente empiezo a desarrollar. Tenemos falso y verdadero, me va a dar falso. Y aquí tenemos otro paréntesis que sería falso en doble contingencia con falso, que me va a dar verdadero. Y la relación con la negación de este paréntesis. Este paréntesis, como es falso y verdadero, me va a dar falso. Se guarda la negación anterior, por tanto va a pasar a ser verdadero. Y B en relación con verdadero en relación con verdadero me va a dar verdadero. Toda esta línea, es decir, toda esta parte del paréntesis se fue desarrollando. Aquí teníamos la negación de F, pasó a ser verdadero, verdadero. Y se encuentran en esta parte en verdadero o verdadero, la conjunción O. Esta es la conjunción O. Entonces, como es verdadero o verdadero, finalmente me va a dar que el resultado de ese ejercicio es verdadero. Y con eso terminaríamos el último ejercicio de la guía.